Cuando pensamos en entidades de bajo astral, cuando pensamos en fantasmas, siempre nos remontamos a panteones, a estos camposantos. Pero realmente, donde se queda la energía, es en los lugares donde más actividad hubo en vida. Y uno de ellos es sin duda alguna los hospitales. Este día me acompaña Alain Luna una vez más. Sombra, un placer estar contigo y sobre todo bajo la premisa de que todos hemos estado en un hospital. Hay personas que entran en camilla, algunas entran caminando, pero sin duda alguna creo que todos salimos diferentes. Esos lugares donde durante el día pudieran parecer normales, pero en la noche esos pasillos largos, oscuros, pueden registrar cosas realmente aterradoras. Gracias por la invitación. A ti, Alain, y efectivamente los hospitales son lugares donde la gente no quiere estar. Tú vas a un hospital cuando estás enfermo, llegas a un hospital cuando algo grave existe. No llegas a un hospital por gusto. Imagínate la energía que se carga dentro de estos inmuebles y deja tú, la energía que se queda de las personas que trascienden dentro de ella. Totalmente. Yo siempre he dicho que al final creo que más allá de un panteón, un parque, este tipo de lugares, un hospital es el que puede encerrar más actividad paranormal, justo lo que comentas. Personas que llegan con tristeza, con una enfermedad, personas que no saben si van a salir de ahí, personas que simplemente no salen, y es un conjunto de emociones que obviamente generan una energía que se puede quedar anclada. ¿Qué te parece si vamos comenzando y calentando motores con la primera evidencia? Este es un video que me gustaría mostrarte de justo esta actividad paranormal que se vive en hospitales. También es uno de los temas que más mensajes nos han llegado a través de las redes sociales del Creepy Podcast, inclusive de amigos que se dedican a pues esta parte del área de la salud, ¿no? El sector salud como doctores. Me gustaría enseñarte el primer video para que lo analicemos, lo cheques, lo vea la gente y quiero que todos se pongan en los pies de esta enfermera que se encontraba haciendo guardia en una zona donde ya sabían que había actividad paranormal, que se contaba que había una entidad infantil. Presten mucha atención a la siguiente evidencia y ahorita lo comentamos. Empezamos rudos. ¿Te imaginas estar ahí a altas horas de la madrugada, escuchar algún ruido, empezar a grabar con este contexto y que te aparezca esto? Ahora, ¿tú cómo defines eso que se puede ver? ¿Para ti qué es? Yo lo vería como una persona sombra, estos famosos hombres sombra, es una silueta pequeña. Eh, Bien se menciona, ¿no? Que hablar de entidades infantiles hasta incluso podría ser algo peor que un simple niño, un demonio, una especie de entidad de bajo astral con intenciones nada positivas. Oye, hay algo interesante porque lo que yo puedo ver o como lo podría descifrar más allá de una hombre sombra o algo así, yo veo como si fuera una persona que se asoma a una mujer porque siento o veo como si fuera el cabello. Ujú. No sé si lo podamos repetir, y Sí, aquí claro. vemos cómo pareciera ser que a una altura muy baja asoma la cabeza, el cabello está caído y de repente se ve del otro lado. Ahora está muy interesante. Lo que me parece un tanto complicado es, eh, si tú estás grabando esto y ves esto, ¿qué fuerza tendrías que tener para no salir corriendo, no? O incluso el estado de shock que te quedan. Porque cuando gira la cámara hacia un costado, luego la gira hacia el otro lado y ya aparece. Y la barra que se encuentra, o esta barra que se encuentra enfrente, que es lo que topa, si es una persona, tienes que correr muy rápido para llegar de extremo a extremo. Yo siento que esta persona, o no era la primera vez que le pasaba,
o su umbral de miedo es altísimo. Exactamente. Muy interesante. Que la gente diga si es real o no es real y sobre todo que hay videos que nos mandan y que no hay más información. Si alguien llega a ver alguno de los videos que presentamos y tiene más información que nos lleve a la persona que lo grabó o al lugar, estaría interesante para ponernos en contacto. ¿Tendrás alguna historia? ¿Tendrás alguna experiencia que tú hayas vivido o que tú conozcas sobre entidades o fantasmas o cosas paranormales captadas en hospitales? Sí, fíjate que tengo tanto experiencias como historias y alguna evidencia que voy a presentar en algún momento. Pero antes, te platico, a mí siempre me ha gustado ver, de alguna manera, videos de enfermeras, pero bueno, ese no es el caso, Ah, ok. pero te platico. Hablando de enfermeras, hay una muy conocida que seguramente te ha tocado escuchar, que es hablar de la planchada. Claro, sí, claro. Y muchos ya conocemos la historia de la planchada, pero conocer historias, testimonios de personas que aseguran haber tenido contacto con ella, no cualquiera. Esta historia la mandaron a través de redes sociales y tal cual el título que le pusieron fue A mí me atendió la planchada. Ok, ¿Te parece si la escuchamos? adelante. Dice lo siguiente. No sé exactamente qué hora era, pero en los hospitales el tiempo se vuelve raro, después de las 2 de la mañana. Ingresé al Hospital Juárez de México por un dolor muy fuerte en el abdomen. No era un grito de urgencias, pero tampoco algo que pudiera aguantar. Me dejaron en una camilla, en observación, y me dijeron que esperara. Esperé. El pasillo estaba casi vacío. Se escuchaban monitores a lo lejos, pasos ocasionales, el ruido metálico de la camilla moviéndose en otro piso. Pasaron unos minutos, quizá más de una hora. El dolor empezó a subir, lento, constante. Entonces, alguien apareció a mi lado. No escuché pasos, no escuché la cortina moverse, simplemente estaba ahí. Era una enfermera, alta, muy recta. Llevaba un uniforme blanco perfectamente planchado, tan impecable que me llamó la atención de inmediato. No tenía gafet, pero en ese momento no pensé en eso. Pensé, por fin. ¿Le duele aquí? Me preguntó mientras presionaba con firmeza. Asentí. Me explicó lo que iba a hacer con una voz tranquila, sin prisas. Me acomodó la sábana, revisó el suero, me inyectó algo, sus manos eran frías pero seguras. No fue grosera, pero tampoco cariñosa, solo profesional. Antes de irse me dijo, ahorita se le pasa, descanse, y simplemente se fue. No escuché cómo, solo dejó de estar. El dolor bajó casi de inmediato, me quedé dormido. Cuando desperté ya era de día. Un médico revisaba mi expediente. Me preguntó cómo había pasado la noche. Le dije que bien, que la enfermera que me había atendido en la madrugada me había ayudado. Eh, ¿Cuál enfermera? Preguntó. La de blanco, la que traía un uniforme muy planchado. El médico levantó la vista. Me miró raro. Salió un momento y regresó con una enfermera mayor, de esas que se nota que llevan años ahí. Me hizo varias preguntas. ¿Era alta? Sí. ¿Estaba muy derechita? Sí. ¿El uniforme parecía antiguo? Sí, muy blanco. La enfermera suspiró y dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Entonces, a usted lo atendió la planchada. Nadie se rió, nadie intentó explicarlo de forma racional. Solo me dijeron que muchos pacientes dicen lo mismo, sobre todo en la madrugada, que siempre ayuda y siempre desaparece antes del cambio de turno. Me dieron de alta ese mismo día. Hasta hoy, no sé quién me inyectó, no sé qué me puso. Solo sé que nadie del hospital acepta haber sido. Pero el doctor se fue y yo no estuve solo esa noche. Repito, esta no es una leyenda, es un testimonio. ¿Cuántas personas no han vivido una experiencia así, no? Que te atiende ya sea una enfermera fantasma, un doctor fantasma,
Ya en su momento lo platicaré. No lo quisiera platicar en esta ocasión, porque esta vez no quisiera meter historias familiares, quisiera meter plenamente porque nos llegó muchísimo Ujú. de gente. Pero yo tengo una historia de mi infancia donde también me tocó ser atendido por un doctor que ya no trabajaba ahí. Entonces sí lo vas a contar. No, solamente lo voy a dejar así para otro episodio de esta misma índole de hospitales, pero imagínate cuántas personas no han vivido esto, cuántas personas no llegan diario a un hospital, cuántas personas no se quedan en un hospital internados por tanto tiempo, cuántas historias no existen que incluso no han sido ni contadas, ¿sabes? Totalmente. Yo también te voy a platicar una historia de una, pues me imagino que ya actualmente ya es doctora, porque cuando me manda el mensaje me dice que en ese tiempo ella estaba de residente. Residentes, estos como practicantes, que ya estás por terminar o estás terminando apenas la carrera de medicina y tienes que hacer estas prácticas profesionales y te van dando como un dígito dependiendo tu nivel. En este caso, ella en ese tiempo era R2, o sea, residente de segundo nivel. Lo digo así porque va a ser un tema muy común que si escuchan algo de que, yo fui R1, R2, R3, Ujú. es por nivel. Ella se encontraba en ese nivel y a ella le había tocado en la parte donde limpian y esterilizan todos los materiales que sí se reutilizan o en su defecto los que se tienen que tirar. Esta área, ella me comenta que es un área privada, es un área donde nada más entran personas con acceso, ni siquiera todo el plantel que trabaja ahí, porque son entradas que se necesita un código de entrada o una tarjeta que te dé acceso. Ella se encontraba en esa zona haciendo guardia, estas guardias larguísimas de casi 24 horas. Entonces, ella se encontraba haciendo esta guardia y dice que por ahí de las 2 3 de la mañana, de repente ve como alguien, si caminara hacia esta puerta, hacia esta entrada, cuando voltea a lo lejos, ve que es una silueta pequeña, una silueta de una niña. Pero ella me dice, Sombra, te lo juro que cuando yo la vi, hasta le vi las trencitas. Yo me saqué muchísimo de onda porque dije, es imposible que alguien esté aquí. Ella intentando ser lo más, pues claro, de ciencia, una mujer de ciencia, decide decir, bueno, muy seguramente fue una niña que estaba en pediatría internada, que se pudo haber cruzado, porque no estaba tan lejos el área de pediatría de esta área. Seguramente es una niña que pues quiere explorar y está buscando. Entonces ella va, se acerca, ve que la niña accede a esta entrada. Cuando llega y se acerca más, pues ella no puede acceder porque el código no lo tiene ella. Entonces decide llamar a la jefa en turno, a la que estaba ahí encargada, le pide el acceso, ella con el objetivo de decirle, es que vi a una persona entrando. Entonces se alerta la que estaba de jefa de guardia, le da el acceso y cuando entran a la IN, todo estaba apagado. No había nadie, no se veían huellas, no se veían manchas, no se veía ni siquiera como si alguien hubiera entrado recientemente. Un cuarto helado, un cuarto muy frío. Ella no se quiere quedar con la duda, regresa a su área y dice, yo sé quién va a verla también. El guardia de seguridad que tiene el control de las cámaras. Va y le comenta, como ella ya lo conocía, oye, hace poquito me acaba de pasar esto hace menos de una hora. ¿Puedes checar las cámaras? Y cuando revisan la cámara, se ve que ella simplemente camina sola, pero en ningún momento se ve que hubiera una persona más con ella. Ujú. Las cámaras no captaron lo que su ojo sí pudo ver. Ok. Fíjate que es extraño porque hay veces que, y normalmente pudiéramos pensar que el lente de una cámara es más fácil que capte cosas paranormales, pero hay veces que no se logra captar.
pero nosotros lo estamos viendo, ¿no? Exacto. Y pudiéramos pensar que es al contrario, que nosotros no vemos, pero el lente pudiera de alguna manera captarlo. Exacto. Me gustaría ir con una evidencia, ¿te parece? Adelante. De hecho, me encantaría, sobre todo porque sé que platicamos antes de empezar a grabar este episodio y me dijiste que tenías estas evidencias que eran muy fuertes, ¿no? Exacto. Quiero que pongas atención al siguiente video. Un hospital, la noche, un lugar o un pasillo vacío suena como el escenario perfecto para actividad paranormal. En este video podemos ver cómo una persona trabajadora de este hospital está grabando porque escuchaba cosas extrañas. De repente, cuando hace el recorrido con la cámara, hace un zoom leve y justamente hay una caja y a un costado las oficinas de contabilidad. Pon atención a la ventanilla, lo que se logra ver. Ahora, tú podrías decir, eh, bueno, es que pudiera haber alguien en oficina. Estamos y considerar que es la oficina de contabilidad, una oficina que en esos horarios ya no tendría que haber de alguna manera acceso ni algún trabajador en ese momento, como lo tendría que ser en la parte de enfermería o Sí, en claro. alguna otra sección, es contabilidad. Y se ve claro como una persona, como si intentara asomarse y pues lo logra captar esta persona. Fíjate que me erizó la piel completamente. Y es lo más leve, ¿eh? Lo que viene está muy fuerte. Uy, ya me imagino. Pues si empezamos así, Elaine, yo creo que sin duda va a ser un episodio lleno de evidencias muy fuertes porque también tengo yo todavía otras tres Ujú. que son muy fuertes, que me llegaron, inclusive me las mandaron. Me llegaron a mandar una y me dijeron, oye, checa este video, lo revisé y se me hizo rarísimo porque justo tiene todos los elementos para decir, creo que esto sí es real, ¿sabes? Vamos a ver el video, quiero que lo revisen bien, que lo chequen bien y ahorita hacemos conclusiones. Guau. Ok, este video, la historia y el contexto detrás es, en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, esta persona estaba acompañando a un paciente. Decide ir al baño, se le hace muy tétrico, pues, el camino, decide grabar. En todo momento, él se encuentra solo. Y tú sabes que los pacientes tienen baños adjuntos a sus camas. Ujú. Es imposible que alguien con bata pueda meterse a un baño de público en general que se encuentra entre pasillos. Ok, está interesante y sobre todo bastante claro. Al principio no lo había detectado, pero ya con la cámara lenta, eh, pues se ve unas piernas de alguien que tuviese una bata, eh, bastante claro. Puntos en contra, pues es la claridad. Es muy, muy claro para ser real, pero estaría muy complicado descartarlo. Ahora, me imagino que él ya había tenido, en caso de ser real, alguna manifestación para estar grabando todo el tiempo, o había escuchado algo, o había sentido algo para no dejar de grabar, ¿no? Sí, habría que conocer el contexto o si alguien conoce a esta persona de Guadalajara que grabó este video, estaría increíble que se lo hagan llegar para ver si nos podemos comunicar con él y conocer más detrás de esto, porque esto pues fue básicamente lo que me mandaron a través de redes y lo poco que pude
conocer del caso, ¿no? Exacto. Y también que le digan que se lave las 2 manos, porque si te fijaste solo Se se lavó lavó una. una. Exactamente, no ocupa las 2 manos. Pero, ¿qué te pareció? Un gran video, Interesante, ¿no? interesante. ¿Quieres que te muestre otra evidencia o vamos rápido? Como tú digas, yo encantado, todos tenemos también historias. Yo tengo todavía un par de historias muy buenas, Alain. Mira, hablando de este tipo de manifestaciones porque llega a ir sobre la línea, una persona estaba en su habitación, en un cuarto de hospital, cuando de repente él decide levantarse. Tú sabes que en los hospitales lo único que te ponen es una bata que regularmente está descubierta de la parte de atrás y te dan unas pantuflas en caso de que te tengas que mover. Esta persona se levanta de su camilla, se agacha para tomar las pantuflas, al momento de agacharse voltea a su lado izquierdo y detecta algo realmente perturbador. Vamos a ver el video y lo analizamos, ¿te parece? Me parece. Si te das cuenta, al final en las últimas camillas, cuando él se agacha, logra ver unas piernas, o unos pies, mejor dicho, que también tienen otra coloración. Son un tanto Sí, pálidos. se ve cadavérico eso, básicamente. Y es una tumba que se ve muy, muy película de Hollywood, ¿sabes? De esta típica imagen donde te agachas debajo de la cama, pareciera que ves algo del bajo astral y cuando subes la mirada no hay nada. Exacto. Ahora, la gente se preguntará por qué está grabando. Repito, él se había agachado ya por las pantuflas para intentar agarrarlas. Cuando se da cuenta de esto, toma el celular, graba primero arriba para que se vea que no hay nadie y posteriormente abajo. Eh, no sé si hay alguna transición que sería interesante analizarlo. Ahí estamos viendo cuadro por cuadro cómo está grabando la parte de arriba. Empieza a girar para agachar la cámara. Hasta el momento no hay ningún corte. Pues no, tendría que ser una transición casi perfecta Sí, para con lograr esto, bisturí ¿no? básicamente. O el chavo es muy bueno editando justo estas transiciones de barrido. O estamos ante una evidencia también muy clara porque se ve muy definido, o sea, se ve muy definida las piernas de esta entidad, vaya. Exacto. Pues interesante. Eh, fíjate que a mí una vez me tocó una experiencia con un doctor. De repente me da un golpe muy fuerte en el pecho y obviamente a mí me saqué de onda. Y me le quedé viendo, pero entendí que era el doctor Wagner. El doctor, O el doctor Wagner, o ¿cómo se dice? te di un mal dato. Un raquetado. Me equivoqué de hospital. No, estaba en la lucha libre. Ah, Era para romper. Sentía mucha tensión en este episodio. dije era doctor. No, está, para empezar, felicidades. Yo nunca he podido ver al doctor Wagner. Ah, yo tengo foto. Ay, qué celos. Sí, hablando, retomando lo de las historias, Alain, fíjate que me gustaría platicarte otra que me mandó un chavo, y de hecho él sí me mandó, o sea, tengo aquí hasta su nombre. La verdad, yo creo que es de las historias que más me dejaron tenso en lo que lo iba leyendo. Voy a tratar de, obviamente, platicarla como la historia pasada. Ujú. Espero no perderme de nada. Y le mando un saludo a Joel Mendoza, que es de aquí de la Ciudad de México. Él básicamente le gusta el skate, él le gusta ir a patinar, él tiene un grupo de amigos con los que salen todo el tiempo a patinar, que están en la patineta, que están en los parques sobre todo. Dice que él tenía rodadas en la madrugada donde se iban a partir de las 10, 11 de la noche con sus amigos, se juntaban en una casa, se iban todos en un carro y llegaban a parques a patinar, parques que estaban abiertos.
De pronto, él intentando un truco, termina sufriendo una ruptura de tibia y peroné, un accidente muy fuerte. Tú sabes que romperte la tibia y el peroné es una rehabilitación que puede tardar años. Ujú. Este chavo se rompe la tibia y el peroné. Sus amigos pues lo llevan rápido a un hospital, el que tenía el carro. Él entre la adrenalina y todo lo que pasaba, como dice, yo no sentí que me dolía, o sea, yo nada más vi la pierna doblada. Llegan al hospital, le meten unas inyecciones para anestesia en lo que esperaban a mandarlo a piso. Mientras lo mandan a piso, lo meten en estos cuartos que son de urgencias médicas, en donde se comparten hasta inclusive 10 personas en camillas prácticamente pegadas, que solamente las divide una cortina. Y te lo platico porque justo me acabas, o sea, se me vino a la mente esta historia con la evidencia que me mostraste ahorita. Este chico estaba acostado, que entre la adrenalina, entre lo que le ponen como unas tablillas de madera para la pierna ponerla pues fija, él dice, no sé si yo estaba o muy anestesiado, o no sé, pero él voltea hacia un costado, siente como un aire, gira su cabeza hacia el costado, ve que está puesta pues esta cortina que divide las camillas, pero ve como una silueta muy tenue y cuando baja la mirada, ve unos pies. Él sacándose de onda, trata de estirar la mano y, y mover la cortina. Dice, si hay alguien, pues lo saludo, me disculpo. Simplemente le digo que me asusté. Cuando abre la cortina, no ve nada. Estaba la camilla íntegra. Ni siquiera una arruga, ni siquiera marcas de que alguien estuviera recientemente acostado ahí. Él empieza a pensar mucho y sobrepiensa y dice, ¿sabes qué? Siento que ha sido la anestesia, no estoy bien, no quiero sugestionarme, fue mucha adrenalina lo que pasó en esa noche. Vuelve a cerrar la cortina, decide cerrar los ojos y escucha como si alguien estuviera a un lado de él. Vuelve a abrir los ojos y cuando voltea, no ve nada, pero al voltear hacia abajo, ve unos pies otra vez. Él se asusta muchísimo, empieza a sudar en frío y dice, lo único que hice fue empezar a rezar y empezar a pedirle a Dios que viniera alguien a ayudarme para sacarme de ese lugar. En eso llega un enfermero y le dice a la persona, oye, por favor, dime que hay alguien aquí, en esta camilla. Y el enfermero lo volteó a ver y dijo, no, de hecho, bueno, no quiero asustarte, pero hace 4 horas falleció un paciente que lo teníamos aquí internado, en urgencias. No sobrevivió, pero él ya no está aquí. Fue la última persona que estaba en este sitio. Ok. Él definitivamente pidió el cambio, creo que sí por como lo vieron, sí le ayudaron a agilizar su trámite, pero dice que esa es la experiencia más aterradora que ha tenido en un hospital. Ok. Fíjate que a mí experiencias personales es muy breve. En algún momento yo estaba cuidando a una persona en el hospital, no recuerdo qué número del IMSS en Guadalajara, y yo me quedé toda la noche. De repente no había donde yo descansara, simplemente había una silla, y yo lo que hice, esta era la camilla, esta era la silla, yo me acosté así para quedarme dormido, intentar descansar porque había sido muy pesado. Me quedé dormido y en la noche yo empiezo a escuchar que dicen mi nombre, Alain, Alain, Alain. En ese momento yo despierto, volteo y no había nadie, absolutamente nadie. Yo pensé, era el doctor Wagner. No, no, ahí no era. Ok, Sí te pido respeto para mi historia, por favor. ok. Cuando volteé a la camilla, la persona que yo estaba cuidando estaba desangrándose. Resulta que, Le reventó una vena. ajá, exacto, estaba conectada, se le revienta una vena. Si yo en ese momento no me hubiera despertado esa voz, no hubiera visto la sangre que había y no hubiera podido yo correr a pedir ayuda, porque en ese momento
veo la sangre, obviamente no me puse a ver que si era sangre, de qué tipo de sangre era, qué era lo que Sí, estaba claro. pasando. Corrí enseguida por la enfermera o Ujú. por alguna ayuda. Fueron, me ayudaron, pero no quiero pensar y no sé qué tan grave hubiera sido darme cuenta horas después. Quizás una entidad, ¿no? Bondadosa que vio esta situación y de cierta manera hizo contacto contigo para avisarte que algo malo estaba pasando. Exacto. Qué experiencia tan interesante, Lane. Oye, que fíjate, este dato es fuera del tema, Ujú. pero había leído y sabías tú que los doctores, enfermeros y enfermeras, ustedes me dirán sí o no, está catalogada estadísticamente como una de las profesiones más infieles en el número uno. ¿Es en serio? De verdad, Había escuchado referencias. Varias personas me han comentado que los doctores son, pues, cosa bárbara, cosa ¿no? Como bárbara, dicen los sí. chavos. Pero no sabía, o sea, yo pensaba que me lo platicaron por una experiencia propia. Pero tú tienes familiares doctores y son tranquilos, Sí, creo. creo. Está bien. Todo bien. Pero bueno, vamos con otra evidencia, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Quieres que te muestre yo primero una? Ok. Este material, Alain, me llamó mucho la atención porque es de una urbex, unos exploradores que entran a un hospital abandonado. Me llamó la atención porque también, si es real, también estamos ante una evidencia muy bien grabada de una entidad que se hace o que hace acto de presencia en este lugar. Sin embargo, sabemos de antemano, nosotros conocemos un hospital en el cual ya estuvimos. Ajá. Nosotros ya hemos estado en un hospital que tiene fama, que está abandonado y que lastimosamente lo han hecho más un sí, pues no quiero faltar al respeto a nadie, pero sí más como un entretenimiento que lo que era en sí, ¿no? Un inmueble, un elefante blanco, como le conocen a estas infraestructuras que están abandonadas. Ahora bien, hemos visto que se pueden hacer muchas cosas o se pueden falsificar, pero le quise dar el beneficio de la duda a este video también para mostrarlo a la gente. ¿Tú qué ves y qué opinas del siguiente video? Ok. Uy. ¡Jueputa! 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 Oscar, 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 Oscar. No, ¿qué pasó? Marica, había un niño, huevón. Jueputa, 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 jueputa. Oscar, había un niño, huevón. Ok, entonces son personas de seguridad. Sí, pareciera ser que son personas de seguridad. También el contexto, cuando me mandaron este video, de donde yo lo recibo, dice que eran exploradores. Me imagino que traían walkie-talkies por el Ah, hecho de ok, que estaban ok. comunicándose en Cierto. diferentes habitaciones. Pero me llama la atención, me lo mandó de hecho una seguidora de Colombia. Dice que esto pasó en Barranquilla. Entonces, quise darlo como beneficio de la duda porque es eso, ¿no? No sabemos realmente si esto no es truqueado. Ujú. Sí, mira, ya lo he dicho, creo que se ha demeritado un poco esta parte de exploradores urbanos, el Urbex. eh, Creo que hay personas muy profesionales, muy buenas en este trabajo, pero también hay gente que llega a ser, en este sentido, muy improvisada y bajo esa premisa de ser improvisados, buscan hacer cualquier cosa para llamar la atención. Claro. No sé si es el caso, pero es complicado en este tipo de casos cuando hablamos de lugares abandonados. Oye, que hablando de estas personas que hacen estas exploraciones, yo sé que esta semana se estrenó también en tu canal el episodio con Capi de Mystery World. Que para la gente que no lo ha visto, chéquenlo una vez terminando este episodio, porque de verdad fue un gran capítulo, ¿eh? Exacto, fue una clase de cómo hacer exploraciones urbanas, una clase de cómo hacer redes sociales, contenido y una clase de historias de terror, para que no se lo Sí, las pierdan. historias estuvieron muy fuertes. Digo, viniendo de una persona que tiene años dedicándose al contenido paranormal.
Pero bueno, vamos si quieres con una evidencia que traigas el día de hoy, que digo, ya van 2 y de estas 2, te soy muy honesto, las 2 me han puesto la piel erizada muy fuerte. Voy a mostrarte esto que ocurre. Este video es tomado en el Hospital Central de Chihuahua. Parte de lo que argumentan es que estaban una persona cuidando a su familiar cuando de repente empieza a escuchar sonidos extraños y se da cuenta que no estaba sola. Toma su celular, de hecho se puede ver a alguien que está en la camilla y a unos 5 metros aproximadamente de distancia se ve una especie de bruma, de sombra, eh, que me parece muy real. Vamos a verlo. Si te fijas, es como si de repente esta bruma, esta silueta, esta sombra de repente saliera, se llega a ver de repente pequeña, grande. Como encorvada, ¿no? Exacto, es extraña la figura, no sé qué opines. Me llama mucho la atención que, primero, qué tétrico estar en un hospital con esa iluminación, Exacto. ¿no? Regularmente los hospitales tratan de estar bien iluminados. Sí me ha tocado conocer algunos hospitales que tienen luces tenues para no molestar, sobre todo en las noches, a los pacientes. Pero qué tétrico, ¿no? Saber que hay, como que sientes algo y esa necesidad de estoy grabando y cachas esto. Totalmente. Está muy fuerte, muy buena evidencia. ¿Y dices que es en Chihuahua? En Chihuahua, Hospital Central de Chihuahua. Si la gente de Chihuahua tiene alguna historia relacionada de este hospital, estaría increíble que lo dejen aquí en los comentarios, los vamos a estar leyendo. De hecho, estoy recopilando todas las historias que están llegando desde episodios pasados. Le estoy pidiendo, obviamente, autorización. La mayoría o casi todos me están diciendo que estaría increíble que los platiquemos. Pronto a lo mejor haremos un especial de las narraciones de las personas, de, pues sí, los seguidores de este canal, la comunidad de este canal, porque de verdad hay unos que están muy fuertes, Alain. Exacto, sobre todo lo que hemos hecho siempre, separar esa evidencia o esas historias que tienen evidencia y que pueden ser comprobables, les daremos seguimiento más cercano. Y yo creo que este pudiera ser de esta temporada, por lo menos en estos minutos que llevamos, de los episodios más fuertes. Pensando en que hemos pisado un hospital, me ha parecido interesante y fuerte cada una de las evidencias que hemos mostrado. Sí, de hecho, digo, yo creo que el tema de hospitales da para muchos episodios, pero qué fuerte saber que tienes que llegar a, de cierta manera, en algún momento todos vamos a pisar un hospital. Todos pisamos o nacemos dentro de uno y lastimosamente muchos también, su último respiro es dentro de este inmueble. Y eso es muy aterrador, Alain. Me gustaría platicarte la siguiente historia. Esta, yo creo que es la historia que más me puso la piel chinita. Fue una seguidora que me cuenta su experiencia en un hospital, pero créeme, Alain, que me hizo pensar muchísimo y me hizo replantear que no conocemos o no terminamos de conocer realmente a las personas que están internadas ahí, ¿sabes? Ujú. ¿Y a qué voy con esto? Ella es una enfermera que me platica del caso de doña Nachita. No sé si tú eres de Guadalajara y llegaste a escuchar esta historia porque trabajas en el sector salud, creo que vas a saber a lo que me refiero. Doña Nachita fue una paciente que tenía problemas problemas renales muy fuertes que la tenían que mantener ya ahí en el hospital prácticamente. Salía y regresaba muy seguido, entonces decide darle el tratamiento ahí. Nachita tenía un don. La señora podía ver si algún paciente
o compañero que estuviera ahí iba a fallecer. Ok. Ella cuenta que le daba mucho miedo cuando ella se sentaba a la orilla, se le quedaba viendo algún paciente y le dice a la enfermera, ¿no? A Jessica. La volteaba a ver y le decía, ay, mira, ¿qué le están haciendo? No, pues le van a cambiar la medicina y y le van a hacer tal cosa. No, yo no lo hagan. A él ya le trajeron su traje blanco. ¿Cómo? Sí, a él ya le vinieron a traer su traje blanco, él ya se va a ir. Y dice que lo más sorprendente es que a veces la señora daba la hora. Te decía, a las 6 de la tarde, 6 tal, él se va a ir. En otra ocasión, menciona que había otro paciente que le estaban intentando sacar sangre y no le daban a la vena, y que lo voltea a ver y que le dice a las enfermeras, déjenlo en paz, es que él ya no va a necesitar esa sangre. Y lo volteaban a ver, es que déjenlo en paz, ya no va a necesitar esa sangre. A los minutos, esa persona fallecía. Lo que más le aterra, o la historia que la marcó para siempre en este hospital, es que doña Nachita predice su propia muerte. Ella se encontraba recostada, le fueron a hacer los servicios, bueno, cuando van y te limpian, te dan esta asistencia, y Nachita dice, no, mi niña, ya no voy a necesitar que me ayudes, es que yo ya me voy a ir. Y le dice la enfermera, todavía le comenta a esta chica, no, doña Nachita, de hecho, usted está saliendo muy bien, sus últimos análisis estaban mucho mejor. Y le dice, no, es que él ya llegó por mí, apuntando hacia un lado de este cuarto. Y le dice, no, él viene por mí. Ella asustada, intentando calmarse por dentro y reflejándole paz a doña Nachita, le dice, no se preocupe, señor, usted va a estar bien. Y le dice, no te preocupes tú, yo voy a dormir. Mira, dile a mi hija que yo me fui en paz, porque me voy a ir dormida. Se le erizó tanto la piel que le dio la asistencia, se sale. A los 20 minutos, Nachita había fallecido. Acostada, dormida, sin ningún dolor. No quisiera ser testigo o ser protagonista de esa historia. ¿Te imaginas el trauma, tú como enfermera, saber que una paciente tiene precisamente quién va a fallecer? Incluso que ella misma te diga, no te preocupes, dile a mi familiar que me fui tranquila. Ujú. Qué fuerte, Qué ¿no? fuerte. Quiero contarte otra historia bajo este tenor, siguiendo con hospitales. Y esta historia la cuenta una chica que llega a trabajar en un hospital, para ser exactos, en el Hospital General de México. Ella entra al turno nocturno. En una ocasión, ella comenta que parecía ser un día de lo más normal. Dicen que en los hospitales de noche no se siente miedo, se siente cansancio. Pero también ese silencio puede provocar que cada ruido sea aún más agudo y que te ponga o te haga analizar exactamente de dónde proviene. Resulta que esta enfermera en esa noche de repente escucha unos pasos pequeños corriendo. Sale de enfermería, se asoma y no ve absolutamente a nadie. Dice, qué raro, quizá hay un niño desorientado, eh, pero no lo veo. Ujú. Regresa a enfermería. Cuando regresa a enfermería se queda sentada por un momento y de repente empieza a escuchar esos pasitos, pero todavía más claros. Alguien estaba corriendo, unos pasos, repito, pequeños. Posteriormente se escucha algo rodando que llega a sus pies. Era una pelota. Ok. Obviamente ella empieza a sentir miedo, terror,
y pregunta, ¿hay alguien ahí? Nadie contesta. Se queda callada algunos minutos y vuelve a gritar, ¿hay alguien ahí? Pero ya estaba molesta, a alguien le estaba asustando. En ese momento se escucha una voz de un pequeño. Estoy esperando a mamá. En ese momento a la enfermera técnicamente se le heló la sangre. Sentía que no se podía mover, empezó a sentir miedo y vuelve corriendo a enfermería y pregunta que por qué un niño estaba a esa hora en el pasillo y con una pelota. Las enfermeras que estaban en el lugar se voltean a ver entre ellas y una enfermera que era como una enfermera mayor le responde, no lo vayas a regañar, él no sabe que está aquí. Ok. Le explicó que años atrás falleció un niño esperando a que su madre regresara y desde entonces algunos lo ven en la sala de espera, algunos lo ven en el pasillo del hospital, pero es muy común que lleguen a ver este pequeño. Esta enfermera argumenta que después de esto lo volvió a ver algunas veces más. El niño nunca lloraba, nunca gritaba, pero ahí estaba, simplemente mirando hacia una puerta, esperando a alguien, Ujú. esperando a que su mamá fuera por él. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí está fuerte, sobre todo que Sí. siempre esas manifestaciones de niños, de pequeños, son las que te llegan a dar terror, ¿no? Sí, porque justo es que no sabes si realmente se trata de una entidad infantil que esté en un tipo de limbo porque no supo qué pasó, pero también puede ser que se trate de algo no bueno, alguna especie de demonio. Una historia bastante interesante y me hace reflexionar como cada programa del tema que estamos platicando, el decir, claro, tiene todo el sentido que esto dé miedo y que ocurra lo siguiente porque se carga de energía estos pasillos. Me han platicado tanto mis familiares como inclusive hace poco una amiga me estaba contando sus experiencias siendo residentes o trabajando en hospitales y dices que es la cosa más común. Los doctores ya no lo vemos con miedo porque es tan a la orden del día y nosotros como gente de ciencia, pues claro, no nos vamos a detener a preguntarnos o no nos vamos a detener a asustarnos, ya no voy a regresar a tal área porque ahí asustan. Uno tiene que tener como ese temple, pero dicen, lo que sí no niegan es una realidad que pasan cosas extrañas que ellos no pueden explicar. Es una realidad que está tan cargado de energía ese hospital que se aparezcan entidades, pero nadie lo niega. Nadie dice, no, a mí no me ha pasado nada. Casi todos me atrevo a decir que han vivido una experiencia paranormal en un hospital, enfermeras, doctores y pacientes. Sí, yo creo que sí hay un alto porcentaje. Bueno, me gustaría, vamos con tu evidencia, y esto lo voy a dejar para otro episodio, que hablemos una segunda parte de hospitales, una historia de cuando yo iba a entrar a una cirugía y la cirugía se canceló por algo realmente aterrador. Ok. Dejen su like, revienten este episodio, compártanlo para pronto tener una parte 2 porque a mí también me gustaría poder contar esta historia porque es una historia un poquito larga, pero es una historia que yo fue de las primeras veces que ni siquiera fue conmigo, lo vivimos mi mamá y yo al mismo tiempo. Entonces hay testigo de que esto nos pasó muy fuerte en un hospital y claro que estaría increíble también conocer esta historia del por qué tú no pudiste tener una cirugía. ¿Qué causa fue mayor a que tú te tuvieras que salir de una cirugía que me imagino era una cirugía que estaba programada? Ya lo platicaremos. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si vamos acercándonos al cierre de este episodio? Te voy a mostrar mi última evidencia. Yo creo que este video es de los más fuertes, o creo que lo quise dejar hasta el final porque para mí fue el más impactante. Se trata también de unos exploradores en un hospital abandonado y graban, o más bien una persona graba con su celular
algo tan fuerte, o sea, algo que ve tan evidente que no lo deja pasar por alto, como las otras evidencias que hemos visto que, no sé, como el del baño, ¿no? Que estaba grabando y él no se dio cuenta hasta después que alguien le debe haber comentado que se ve a alguien caminando. Él no. Él está grabando, ve aquello o esta entidad, le grita a sus amigos para que regresen y cuando se meten a este cuarto, ya no hay nadie. Quiero que presten mucha atención al video porque también quiero que vean que no hay cortes. Esto se grabó de forma continua. El alma de este doctor sigue penando en este hospital abandonado. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames, vengan, morros. Vengan. Aquí, güey. No mames, güey. Fercho. A ver, métete tú por allá, güey. ¿Por acá? Sí. ¿Qué, güey? Bestia, güey. No, güey, había alguien, estaba un doctor aquí, güey. Aquí, incluso sí, te lo juro, güey. Mira, me parece una evidencia interesante, pero se ve como algo muy estático lo que está ahí. Ujú. Quizá no sea buena referencia a lo que voy a decir, pero en 19, casi 20 años de dedicarme a esto, de salir constantemente a grabar, nunca hemos logrado tener alguna evidencia tan clara. ¿A qué voy? Es muy difícil que sea real. Ujú. Está muy interesante, pero creo que es muy difícil que pueda ser real. Sí, Con lo todo que- respeto para estos creadores. No, yo sé, y lo que me llama mucho la atención es eso, ¿no? Cómo se ve hasta un torso, de repente, cuando ya entran ya no hay nada. O sea, Y los está- invito a que estos creadores que lo grabaron, que nos den como esa réplica Ujú. de si es real por esto, tengo esta otra toma, porque regularmente cuando estás grabando alguna investigación y que se ve que hay más gente, Puede haber más cámaras. puede haber más cámaras, Ujú. exacto. Ok, me parece muy bien. Yo sé que tú tienes una última evidencia y tú me dijiste, esta evidencia sin duda te va a dejar pesadillas. Es más, no vas a querer ni dormir. Ya son casi las 8 de la noche, el horario perfecto para ver este video, cenar. Si pueden cenar pesado, esto los va a ayudar para que tengan pesadillas. Esto ocurre en Argentina. Resulta que una persona, un trabajador de un hospital, se asoma para echarle un ojito, como decimos aquí en México, a su vehículo, que estaba justamente al final del pasillo para entrar a este hospital. Se alcanza a ver el vehículo blanco, pero él empieza a platicar, a narrar cómo pareciera ser o verse una persona en el lado del copiloto. Cuando no había absolutamente nadie, él había dejado su vehículo cerrado y obviamente él está espantado porque él dice, es que se está moviendo. De alguna manera en este diálogo que tiene con la cámara simplemente, él da a entender que pudiera ser un reflejo o X situación, pero dice, es que se mueve, se está moviendo. Camina hacia el vehículo, abre la puerta, no hay absolutamente nadie. Pero si ponen atención al rostro o a la imagen que se aparece en esta ventana, realmente es aterrador. Vamos a verlo. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pero si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no, un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. Uf. No, boludo. A ver.
sea, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. No, desapareció. La concha de... Lo interesante es que él, después de revisar el vehículo, obviamente sigue grabando, se ve que no hay nadie, se aleja y se vuelve a captar esta imagen, este rostro, esta persona que estaba en ese lugar. Te soy honesto, yo cuando veo este video, al principio pensé, pudiera ser alguna máscara que de repente la gente le pone en la cabecera de los asientos para emular que hay alguien y que no los roben. Sin embargo, ya cuando se acerca a él y se ve que no hay nada, pero además se ve que hay un movimiento, pues ya dices, creo que sí logró captar algo paranormal. Repito, esta persona es de Argentina y literal, che susto. Oye, yo también me puse a pensar, cuando lo empezamos a ver, dije, puede ser el reflejo, porque parece que hay como un techo de lámina, Ajá. pero ya viéndolo bien, ¿no? Se ve el reflejo de lámina y aparte se ve el rostro de esta entidad. Sí, porque además otra cosa que pudiéramos pensar, bueno, quizá la persona, sería un tanto ilógico por la distancia, la persona que está grabando, como está en la misma dirección, quizás esté Su reflejando reflejo. su rostro. Sin embargo, él sigue grabando. Es complicado que yo haga esto sin que tenga algún movimiento leve el celular, y se ve como este rostro se inclina y el celular sigue fijo. Pero aparte es como un rostro blanco, es un rostro, pues que no es de este plano, Al ¿sabes? principio pareciera como de la película de Scary Movie, ¿no? Bueno, ajá, hubo una película de estas japonesas que son de terror donde el rostro es así, Ujú. muy simbólico de estas películas. Pero hoy definitivamente me puso la piel de gallina, como se dice aquí en México. Me erizó muchísimo ahorita la piel, sobre todo por el ambiente. Son de estas evidencias que no solamente es lo que se ve, sino todo el contexto del ambiente que hay de fondo, ¿no? Que me imagino que esta persona es un guardia que está solo, que tiene miedo. Todo lo que debe de pasar por su cabeza en ese momento de estar grabando este material. Totalmente de acuerdo. Con esta evidencia cierro el material que traigo para ti. Espero que a la gente le haya gustado y sobre todo, lo más importante es la información que ustedes tengan, la evidencia, fotografías, audio, video. Si quieren enviarla para analizarla y compartirla con toda la gente, será un honor poderla checar. Próximamente puede ser un episodio para Creepy Podcast, para El Grito de la Llorona, pero que nos manden esta información. Claro que sí, va a ser así. Y muchas gracias, Aline, por acompañarme. Ya estamos prácticamente cerrando este episodio. Este archivo negro empieza a cerrarse para dar pie a que
este material, yo me quedo con este material. Este último video, yo creo que es lo que a la gente, si a ti no te hizo sentir nada este video, es porque no tienes sentimientos, porque esto está muy fuerte. Alain, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Hospitales. A la gente le está gustando mucho la dupla que estamos haciendo en este canal. Tus redes sociales. Esta semana fue muy especial para El Grito de la Llorona porque tuvimos un gran invitado. Exacto, fue un episodio épico. Que chequen todos los episodios que hemos subido últimamente o de esa temporada, de la temporada anterior. Nos siguen como El Grito de la Llorona y a mí me encuentran como Alain Luna. Y sobre todo pedirle a la gente que nos ayude a compartir este episodio, a compartir este canal. Hay una opción, se me fue el nombre. Hypear, para que obviamente este canal siga creciendo, sigamos platicando historias, evidencia, y que pronto podamos tener otra placa del Creepy Podcast. Espero que así sea, Alain, y esto también es principalmente gracias a todos ustedes que se conectan. Muchísimas gracias a todas las llavecitas azules que estuvieron al pendiente del chat, que han estado ahí. Muchísimas gracias a todos los que están comentando, aunque no sean llavecitas, porque hay mucha comunidad que crece, que está comentando, que van platicando al respecto de lo que se está viendo, inclusive van saliendo temas. Muchísimas gracias a todos. Cada día somos más en esta comunidad oscura, en esta comunidad creepy. Muchísimas gracias a todos los que comparten. Les recuerdo que también ayudaría mucho, una vez terminando este episodio, que dejen su comentario, que dejen su like, y si pueden compartirlo, no cuesta nada. De verdad, solamente es un clic, y esto ayudaría muchísimo a este canal a que siga creciendo y que más personas podamos abrir estos archivos prohibidos. Por mi parte es todo. Mi nombre es Sombra y nos vemos el próximo jueves con un archivo nuevo en este espacio perturbador. Hasta la próxima.